En las profundidades más oscuras del océano, donde la luz lucha por penetrar, se encuentra un mundo lleno de misterio, maravillas y tesoros inimaginables. Desde tesoros perdidos hace mucho tiempo que desafían el tiempo hasta grietas ocultas de naufragios inexplorados, las profundidades del océano guardan secretos que te dejarán sin aliento. Únase a nosotros en esta fascinante expedición mientras revelamos las 20 cosas más extrañas encontradas por los buceadores de aguas profundas. Número 20. Submarino de México. En la península de Yucatán en México, hay un fascinante río subterráneo llamado Gruta Cenote Angelita. Esta maravilla natural es creada por el sulfuro de hidrógeno, debido a que el agua dulce es más pesada que el agua salada, se hunde hasta el fondo del río, formando una capa separada. Esta característica única lo convierte en un verdadero río submarino. Con distintas capas de agua dulce y salada, el río Cenote Angelita puede descender más de 100 metros. El peso del agua hace que las hojas y ramas de los árboles cercanos floten únicamente a lo largo de las orillas del río. Además de su belleza, el término Dolen Sea Arasti se refiere a un fenómeno de sumidero que se encuentra en todo el mundo, particularmente en Centroamérica. Cenote es el nombre que recibe una cueva con agua dulce. Los mayas, que eran muy religiosos, utilizaban los cenotes para sus ceremonias religiosas, incluidos los sacrificios humanos. Acceder a esta cueva no es fácil, el agua es inicialmente clara durante los primeros 20 metros, pero se vuelve cada vez más turbia a medida que se profundiza. La inmersión en cuevas alcanza profundidades de hasta 55 metros bajo la superficie, por lo que solo los buceadores experimentados deben intentarla. Número 19. El Titanic. La noche del 14 de abril de 1912, el RMS Titanic navegaba por las frías aguas del Océano Atlántico Norte. En ese momento, era el objeto en movimiento más grande creado por humanos. El barco llevaba más de 2.200 pasajeros que desconocían el peligro que les esperaba. Menos de una semana antes, el lujoso barco de vapor había partido de Southampton, Inglaterra, con destino a la ciudad de Nueva York. Los pasajeros estaban entusiasmados con el viaje porque la sección de primera clase del Titanic era muy elegante, ofrecía comodidades como una piscina climatizada, canchas de squash y comidas gourmet. Incluso había un diario especial a bordo del barco. Sin embargo, el Titanic fue construido de forma insegura. Algunas personas creían que muchos de los tornillos que sujetaban el barco estaban débiles. El fondo del barco no estaba diseñado para soportar grandes inundaciones y solo tenía 20 botes salvavidas que no eran suficientes para todos a bordo. 4 días después de zarpar, el Titanic chocó con un iceberg. El iceberg creó un agujero de 300 pies en el casco del barco, provocando su inundación. La gente se apresuró a subir a los botes salvavidas, pero no había suficientes para todos. Aproximadamente 700 personas sobrevivieron, pero el barco se hundió en menos de 3 horas, cobrándose muchas más vidas. Los científicos e historiadores han estudiado el Titanic para comprender por qué se hundió. Creían que los defectos de diseño eran las principales razones del desastre. El naufragio fue finalmente redescubierto en la década de 1980 y desde entonces la investigación ha continuado. Calamar vampiro. Número 18. En medio de un escenario ya de por sí extraño, la naturaleza decidió añadir un toque de emoción introduciendo un calamar vampiro, haciendo las cosas aún más extrañas. Esta peculiar criatura, conocida científicamente como Vampiro Oteus infernals o calamar vampiro del infierno, es como una fascinante mezcla de calamar y pulpo, pero no te dejes engañar por su apariencia vampírica. Completa con ojos rojos y redes oscuras que se asemejan a una capa. A pesar de su aspecto espeluznante, esta criatura en realidad no anda chupando sangre. En cambio, le gustan los animales fallecidos que se alimentan de los restos de los caídos del océano. Una característica cautivadora de esta misteriosa criatura es la presencia de fotóforos, que son órganos productores de luz repartidos por todo su cuerpo. Imagínese el calamar vampiro, iluminándose como un magnífico árbol de Navidad, emanando un brillo suave y etéreo en las profundidades del océano. Es un espectáculo digno de contemplar. Sumándose a su ya intrigante arsenal, el calamar vampiro posee un mecanismo de defensa único. Cuando se siente amenazado o atacado, tiene la asombrosa capacidad de liberar una nube de moco bioluminiscente. Sí, lo leíste correctamente, esta criatura puede expulsar una sustancia luminosa y pegajosa, creando un espectáculo fascinante pero algo repulsivo. Es una táctica de supervivencia que deja a ambos espectadores fascinados y ligeramente disgustados al mismo tiempo.
Número 17. La flota fantasma de Truck Lagoon. Estados Unidos inició la Operación Hailstone, que implicó un ataque a Truck Lagoon durante la Segunda Guerra Mundial. El combate en Truck Lagoon se prolongó durante 36 horas. En este conflicto, los barcos de la Armada japonesa que estaban anclados allí fueron hundidos o destruidos. El número de barcos japoneses hundidos fue tan elevado que se ganaron el sobrenombre de flota fantasma debido al destino de sus hombres. Hoy en día, los visitantes pueden explorar los barcos hundidos de la flota fantasma en Truck Lagoon, Micronesia. Las fuerzas japonesas fueron advertidas de antemano sobre la inminente llegada de Estados Unidos, ataque dirigido, probablemente a través de información filtrada. En respuesta, retiraron la mayoría de sus acorazados más grandes de Truck Lagoon, incluidos sus enormes portaaviones. En febrero de 1944, cuando los japoneses finalmente se retiraron por completo, ya se habían perdido un total de 53 barcos. Estas pérdidas incluyeron 32 barcos comerciales, 12 cruceros y destructores japoneses más pequeños y barcos de apoyo. Truck Lagoon se considera uno de los principales destinos históricos de buceo del mundo debido a la abundancia de aviones japoneses, tanques de batalla y otras reliquias de la Segunda Guerra Mundial. Además, los restos de barcos de la Armada japonesa lo convierten en un lugar fascinante pero inquietante para explorar. Número 16. La ciudad perdida de Heracleón. Varias inscripciones y libros antiguos de hace 25 siglos confirman que la ciudad de Tounes Heracleón permaneció oculta durante miles de años bajo el agua. Frank Gaudio, un arqueólogo francés, y su equipo dedicaron años a explorar las profundidades de la bahía de Abukir, situada frente a la costa de Egipto. Finalmente, vieron una cara enorme que emergía de las turbias sombras, lo que llevó al descubrimiento de Tounes Heracleón, una antigua ciudad sumergida a 6,5 kilómetros de la costa de Alejandría. Dentro de la ciudad, encontraron varios artefactos y ruinas, incluidos modestos sarcófagos utilizados para sacrificios de animales. Los restos de un enorme templo dedicado a la deidad, entre ellos se encuentran 64 barcos, 700 anclas, un tesoro escondido de monedas de oro y esculturas de 16 pies de altura. A pesar de haber estado bajo el agua durante 2300 años, los artefactos y ruinas hechos de granito y diorita han sobrevivido notablemente intactos. Este descubrimiento nos permite vislumbrar la vida de una de las ciudades portuarias más importantes del mundo, Tounes Heracleón. La ciudad, conocida por sus nombres egipcio y griego, servía como punto de entrada para todos los barcos que entraban a Egipto. Fue diseñado como una versión egipcia de Venecia, con canales que conectaban pequeñas islas que albergaban santuarios y casas agrupadas alrededor del templo central. Las razones detrás del sumergimiento de la ciudad y su historia han sido en gran medida olvidadas, dejándonos con un misterio por desentrañar. Número 15. Tistlegorm. Las SS Tistlegorm, un barco de vapor de carga construido en el noreste de Inglaterra en 1940, tuvo un destino trágico en 1941 cuando fue hundido por aviones bombarderos alemanes en el Mar Rojo. Hoy en día, el naufragio es un popular sitio de buceo cerca de Ras Mohammed conocido por su impresionante vida submarina. Criaturas fascinantes como peces murciélago y tortugas han hecho de los restos del naufragio su hogar y los buceadores pueden observar regularmente barracudas, pargos y bancos de jureles. Muchos buceadores consideran que los restos de la SAS Tistlegorm son uno de los mejores lugares para bucear del mundo. Situado en el estrecho de Gubel, al norte del Mar Rojo, el barco se hundió durante un ataque alemán en 1941, lo que provocó la pérdida de varios artefactos como locomotoras, tanques, ejército, camiones y jeeps. Explorar todo el pecio requiere múltiples inmersiones, siendo la parte más profunda las hélices ubicadas a unos 32 metros debajo de la superficie y la sección menos profunda a aproximadamente 16 metros de profundidad. En septiembre de 1941, el SS Tistlegorm estaba de camino a Egipto, entregando suministros de guerra cruciales al octavo ejército británico en el norte de África. Sin embargo, debido al control de las fuerzas alemanas e italianas en el Mediterráneo, el barco tuvo que tomar un largo desvío, de unas 12.000 millas circunnavegando Sudáfrica, hasta llegar a Suez. Lamentablemente, el lugar donde se hundió en el Mar Rojo sirve ahora como lugar de descanso para el barco, actuando como una tumba marítima. Número 14. Chimeneas negras de profundidad. Debajo de la superficie del océano, cerca de las cautivadoras Islas Galápagos, se encuentra una misteriosa estructura que tiene un estatus legendario en el mundo de la oceanografía. Esta estructura, con forma de colmena,
alberga un sitio impresionante conocido como enormes respiraderos hidrotermales de fumadores negros que se descubrieron inicialmente en 1976. Cuando te aventures en el interior, serás testigo de una escena sacada directamente de un cuento mítico a medida que oscuras columnas de humo se elevan desde estos respiraderos y se mezclan con el agua circundante. Estos fumadores negros no son chimeneas cualquiera. Son conductos extraordinarios, responsables del mantenimiento del delicado ecosistema de nuestro planeta. En lo profundo de la Tierra, extraen valiosos recursos naturales y los transportan al fondo del océano, imagínese, agua abrasadora similar a la de un infierno furioso. Al encontrarse con las gélidas aguas del océano, se crean oleadas de humo que se asemejan a nubes submarinas. La temperatura de esta agua hirviendo puede alcanzar la asombrosa cifra de 752 Fahrenheit. Dentro de este entorno de otro mundo, prospera una notable variedad de vida marina, desafiando el ODS. Criaturas resistentes como caracoles acuáticos, camarones y colosales gusanos tubulares se han adaptado para sobrevivir en este duro hábitat. Su secreto radica en su relación simbiótica con las bacterias, que dependen de los minerales presentes en el agua de las nubes llenas de humo. Naufragio dorado. Número 13. Recientemente, cerca de un famoso y antiguo galeón español, se encontraron dos naufragios sin descubrir. Estos restos de naufragios estaban llenos de oro valorado en 17.000 millones de dólares. Los británicos agradecen el hallazgo en San José de la galera de 3 mástiles, que se hundió en el año 178 durante la Guerra de Sucesión Española. El barco, equipado con 62 cañones y 3 mástiles, fue localizado en 2015. El tesoro que contiene, incluido oro y otros objetos valiosos, vale miles de millones de dólares. Un video recibido por el gobierno colombiano muestra el descenso de equipos avanzados al fondo del mar, revelando un cañón visible. Se pueden encontrar numerosas vasijas de barro y diversos artefactos esparcidos por la playa. Aunque la vida marina intenta recuperar la zona, una de las ramas del barco permanece en excelentes condiciones. Las imágenes capturadas por un vehículo controlado a distancia muestran el barco descansando en el fondo del mar, aún no completamente cubierto por la arena. Un examen más detenido revela una gran cantidad de artefactos, como tazas de té y otros objetos cerca de los cañones que esperan un estudio más detallado. Además de los cañones del galeón, otros artefactos descubiertos en el naufragio de San José incluyen monedas hechas a mano llamadas macoquinas, un lingote de oro y las armas de la tripulación. Número 12. El mecanismo de Antiquitera. En el siglo XIX y principios del XX, un arqueólogo estaba excavando los restos de un barco que se había hundido cerca de la costa de la isla griega de Antiquitera. Del naufragio, que data de hace 2000 años, se encontraron varios objetos valiosos como jarrones, vasijas, diamantes e incluso una figura de bronce de un antiguo filósofo. Sin embargo, entre estos tesoros, se hizo un descubrimiento intrigante, un peculiar artilugio hecho de latón, engranajes y diales alojado en un gabinete del tamaño de un reloj de sobremesa. Este mecanismo, al que los arqueólogos se refieren como mecanismo Antiquitera, ahora se encuentra en un estado ruinoso, con engranajes de latón oxidados apilados cuidadosamente dentro de 2 cajas de madera en descomposición. Un examen minucioso revela la presencia de al menos 2 docenas de engranajes alineados con precisión que muestran un nivel de artesanía similar al de los relojes suizos. Sin embargo, el propósito de este dispositivo seguía siendo una cuestión desconcertante. Inicialmente, los expertos creyeron que el mecanismo era un reloj, un calendario o una herramienta matemática. Sin embargo, no estaban seguros de cuál era realmente. Durante décadas, los científicos debatieron si el mecanismo de Antiquitera podría haber servido como una representación en miniatura del sistema solar o incluso como una forma temprana de astrolabio. Esta última tecnología no se conoció hasta el siglo XVII, por lo que resultaba desconcertante contemplar cómo los antiguos griegos podían haber poseído tal conocimiento. La verdadera naturaleza del dispositivo sigue siendo un verdadero enigma. Número 11. Monumento Yonaguni. Aproximadamente a 25 metros bajo la superficie del agua en los mares de Japón, hay una fascinante formación rocosa conocida como el Monumento Yonaguni. Sus orígenes siguen siendo un misterio ya que nadie sabe quién lo construyó ni cuándo fue construido. No obstante, el sitio está abierto a la exploración, especialmente para aquellos que poseen las habilidades necesarias. El monumento Yonaguni está situado entre la península de Kamchatka y la isla china de Taiwán, a unos 4.000 km de distancia. Es parte del archipiélago japonés, específicamente la isla Yonaguni,
que se encuentra en la región suroeste de Japón, aproximadamente a 100 kilómetros de Taiwán. A pesar de ser una isla pequeña con una población de solo alrededor de 1.700 individuos, la isla Yonaguni es famosa por sus tiburones martillo. El descubrimiento del monumento Yonaguni ocurrió en 1986 cuando la oficina de turismo local estaba buscando tiburones martillo, pero se topó con el monumento. Japón es conocido por su alta actividad sísmica debido al movimiento de las placas tectónicas, particularmente las placas del Pacífico y Filipinas. Muy próxima, esta región alberga 10 de los volcanes activos del mundo y experimenta frecuentes terremotos. La capa de roca arenisca que cubre la isla Yonaguni ha quedado significativamente fracturada por estos eventos sísmicos. Una persona que trabajaba para una empresa turística se lanzó al agua y se encontró con esta estructura. Al salir a la superficie, informaron de su descubrimiento, describiéndolo como un castillo submarino potencialmente construido por humanos antiguos. Número 10. La ciudad perdida de Dvarka. El antiguo reino de Krishna Dwarika estaba ubicado en lo que ahora es Dvarka en el noroeste de la India. Cuenta la leyenda que la deidad Krishna estableció su reino en esta ciudad perdida y la gobernó. Dvarka no era solo una ciudad cualquiera, era una próspera ciudad portuaria llena de comercio y prosperidad. Sin embargo, con el tiempo, la ciudad se hundió misteriosamente bajo el mar, perdiéndose en la historia. Lo que lo hace aún más fascinante es que podría ser una de las civilizaciones más antiguas jamás conocidas. Los arqueólogos han encontrado muros y artefactos antiguos que datan de unos asombrosos 32.000 años, lo que sugiere una civilización anterior a la historia registrada. Si bien los registros históricos remontan la ciudad al año 574 después de Cristo, los descubrimientos del siglo XX implican que podría haber existido ya en el año 1500. Hace la idea de las antiguas estructuras y esculturas que adornaban la ciudad en aquellos tiempos es increíble. Gracias a la tecnología moderna, tenemos fotografías y vídeos cautivadores que muestran los restos de esta ciudad perdida. Caminar por las calles de Dvarka evoca una mezcla de asombro e inquietud. Las calles y edificios de piedra, a pesar de estar desgastados y sumergidos bajo el agua, todavía poseen una grandeza que nos deja asombrados por la antigua gloria de la ciudad. Número 9. Pavlou Petri. Pavlou Petri es una ciudad submarina muy antigua ubicada frente a la costa de Laconia en la región griega del Peloponeso. Tiene aproximadamente 5.000 años, lo que la convierte en una de las ciudades perdidas más antiguas del Mediterráneo. Lo que hace único a Pavlou Petri es que parece una ciudad completa con calles, casas y tumbas. Está situado entre el islote de Pavlou Petri y la zona costera de Laconia. La ciudad fue descubierta en 1967 por Nicholas Flaming y un equipo de arqueólogos de Cambridge que la estudiaron en 1968. Inicialmente, se creía que las ruinas pertenecían al periodo micénico, que duró del 1006 al 1100 AC. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que la gente vivía allí ya en el año 2800 a.C., incluidos materiales de la Edad del Bronce temprana, el Minoico medio y los periodos de transición. Se cree que el primero de los 3 terremotos que ocurrieron alrededor del año 1000 a.C. provocó el hundimiento de la ciudad. La zona nunca experimentó desarrollo o actividad agrícola posterior. Aunque la ciudad se ha deteriorado con el tiempo, su apariencia general no ha cambiado mucho. Desafortunadamente, el monumento está en riesgo debido a los barcos que arrastran sus anclas sobre él y a la presencia de turistas e individuos que intentan robar recuerdos del sitio. Cementerio de trenes, número 8. Frente a la costa de Long Branch, Nueva Jersey, hay un misterioso naufragio que ni siquiera los historiadores y entusiastas de los trenes comprenden del todo. A una profundidad de 90 pies en el mar, se descubrieron 2 locomotoras de vapor. Estas locomotoras llevaban casi un siglo descansando allí cuando los buzos tropezaron por primera vez con este inusual accidente de tren en el Atlántico. Los buzos no tenían idea de dónde venían ni cómo terminó en el fondo del mar en 1985. Paul Halpern estaba utilizando un magnetómetro para examinar el fondo del océano cuando recibió 2 señales significativas. Se hizo evidente que había encontrado algo enorme y hecho de metal. Sin embargo, estaba claro que este no era un lugar típico de naufragio. En cambio, había 2 locomotoras orgullosamente sentadas en las profundidades fangosas. Los entusiastas del ferrocarril pronto comenzaron a examinar fotografías, contar ruedas y estudiar los restos de las chimeneas. Estos detalles contenían pistas importantes sobre la historia de estos trenes, debido a su tamaño más pequeño. Los vagones en este lugar del desastre ferroviario submarino fueron identificados como locomotoras clase 222T,
un tipo poco común que se utiliza principalmente en estaciones de trenes más que para transporte. Sin embargo, nadie pudo determinar cómo terminaron allí. Sigue siendo un misterio si se perdieron en el mar o si desapareció el barco que transportaba las locomotoras. Muchos creen que los motores pueden haberse caído o haber sido arrastrados por la borda durante una tormenta mientras los transportaban de Boston a Nueva York. Se desconoce el motivo por el cual la tripulación no informó de la desaparición de las dos locomotoras de vapor al llegar al puerto. Quizás fue simplemente un descuido importante y esperaban que nadie se diera cuenta. Número 7. Bimini Road. Hace unos 11.000 años, la nación insular de la Atlántida se hundió bajo las olas y desapareció para siempre, según la historia popular. Desde entonces, investigadores, exploradores y filósofos han buscado sin éxito el fondo del océano, con la esperanza de encontrar restos de la antigua civilización. Algunos incluso han sugerido una conexión con el Triángulo de las Bermudas. En 1968, un buzo descubrió varias rocas frente a la costa norte de la isla Bimini del Norte en las Bahamas. Estas rocas, que se extendían a lo largo de aproximadamente media milla, parecían haber sido colocadas por humanos y mostraban claros signos de orden y equilibrio. La gente especuló que podrían haber sido parte de un muro o una carretera que conectaba con una metrópolis más grande. También se encontraron otras dos carreteras con características similares, lo que alimentó aún más la especulación sobre una conexión con la Atlántida. Sin embargo, la datación por carbono y un examen más detenido revelaron que las carreteras en realidad se formaron por fuerzas geológicas naturales, lo cual fue bastante decepcionante. No hubo evidencia de herramientas o señales de que los bloques alguna vez hayan sido parte de una estructura. Actualmente, todavía hay algunas investigaciones y conjeturas sobre Bimini, pero la mayoría de la gente cree que los bloques de piedra caliza fueron moldeados simplemente por la erosión. Como resultado, nuestra comprensión de la Atlántida, si realmente existió donde podría haber estado y qué sucedió con ella, sigue siendo difícil de alcanzar. Atlet YAM, número 6. Imagínese sumergirse en las profundidades del mar y descubrir una ciudad antigua escondida bajo las olas. Eso es exactamente lo que espera a los turistas aventureros que exploran las ciudades inundadas más antiguas del mundo. Uno de esos destinos cautivadores es Atlet YAM, ubicado a lo largo de las costas de Haifa. Las ruinas de esta antigua ciudad, que data de hace nada menos que 9.000 años, se han convertido en un imán para los viajeros curiosos. Atlet YAM floreció como una comunidad próspera y bulliciosa, pero a medida que pasó el tiempo, la naturaleza tuvo un plan diferente. La costa de Haifa posee un notable fondo marino arenoso, que jugó un papel vital en la preservación de las estructuras sumergidas. Es como entrar en una cápsula del tiempo y presenciar los restos de una civilización entera congelada en el tiempo bajo las olas. Los arqueólogos han hecho descubrimientos sorprendentes dentro de la ciudad sumergida. Un hallazgo notable fue un cementerio antiguo increíblemente bien conservado. Los delicados insectos atrapados en materiales de construcción durante miles de años han proporcionado información invaluable sobre el pasado. Es como mirar a través de una ventana las vidas y hábitos de las personas que vivieron en este mundo submarino hace tanto tiempo. Desentrañar el misterio de la inmersión de Atlet YAM sigue siendo un enigma cautivador para los investigadores. Muchos expertos teorizaron que el derretimiento gradual de los glaciares y el aumento del nivel del mar causaron que el otrora próspero asentamiento se hundiera bajo las olas. Sin embargo, otra propuesta intrigante sugiere que un tsunami colosal pudo haber sido el responsable de la inundación. Como el lugar sumergido no se descubrió hasta 1984, las investigaciones en curso aún se encuentran en sus primeras etapas y los expertos esperan con impaciencia nuevos descubrimientos significativos. En el mundo de lo sobrenatural, Charles Berlitz, el talentoso nieto del fundador de famosas escuelas de idiomas, escribió libros cautivadores en los años 70. Afirmó que una vez existió un continente legendario llamado Atlántida cerca de las Bahamas. Creía que la Atlántida encontró su fin en el Triángulo de las Bermudas, una zona misteriosa donde han desaparecido barcos y aviones. Berlitz sugirió que la Atlántida, con todas sus maravillas, se encuentra escondida bajo el océano en esta región. Mucha gente encontró fascinante esta idea. Los partidarios de la teoría de la Atlántida señalan evidencias como muros y calles artificiales cerca de Bimini que sugieren una civilización antigua. Estos hallazgos han interesado a quienes quieren resolver el misterio de la Atlántida. Sin embargo, los escépticos argumentan que estas estructuras son simplemente rocas naturales en la playa, negando la existencia de una antigua ciudad perdida.
A pesar del desacuerdo, el atractivo de la Atlántida persiste, atrayendo a entusiastas que abogan por una mayor exploración del Triángulo de las Bermudas. Su creencia en esta extraordinaria civilización sigue siendo fuerte, alimentada por el misterio y el encanto de la Atlántida. Ahora, analicemos su opinión sobre este tema cautivador. ¿Se puede realmente encontrar la Atlántida en las profundidades del Triángulo de las Bermudas? ¿Qué pudo provocar los extraños sucesos en esa zona? Comparta sus opiniones y teorías en los comentarios a continuación. Número 5. El lago Qiandao en China. Una ciudad construida hace unos 1.300 años. Se encuentra ahora sumergido bajo el agua a una profundidad de entre 26 y 40 metros. En 1959, la ciudad y el valle circundante fueron inundados intencionalmente para crear un lago artificial y una central hidroeléctrica. Sorprendentemente, la ciudad permanece prácticamente sin cambios, conservando sus casas, murallas y carpintería. Actualmente, un equipo de filmación está documentando la ciudad antigua y los arqueólogos están sorprendidos de lo bien que se ha mantenido intacta. Sin embargo, actualmente no existen oportunidades de buceo para los turistas. Se espera que en el futuro la zona esté abierta al público. Mientras tanto, el lago artificial Qiandao, también conocido como Lago de las Mil Islas, es un destino popular tanto para turistas como para lugareños. Con hermosas colinas, la decisión del gobierno de inundar Lion City provocó el desplazamiento de aproximadamente 300.000 personas para dar paso al proyecto hidroeléctrico. Lion City alguna vez fue considerada una de las ciudades antiguas más importantes de China y aún se conservan edificios de piedra que datan de las dinastías Ming y Qing. Los habitantes de aquella época nunca hubieran imaginado el destino que le esperaba a su querida ciudad. Número 4. Estatua del tiburón del lago Neuchâtel. Escondida en lo profundo de las serenas aguas del lago Neuchâtel en Suiza, se encuentra una estatua que provoca escalofríos en cualquiera que la descubre. Entre varias estatuas, hay una que se destaca como particularmente inquietante, la estatua de un tiburón que acecha debajo de la superficie del lago. Imagine la escalofriante sensación de encontrarse inesperadamente cara a cara con este depredador acuático mientras nada o bucea. Los orígenes de la estatua del tiburón siguen siendo un misterio tentador. Aunque reposa en el fondo del lago, su viaje hasta ese lugar está velado por la intriga que se adentra en las profundidades de las comunidades online. Los curiosos usuarios de Reddit han descubierto pistas intrigantes sobre su creación. Resulta que esta amenazadora obra maestra fue creada originalmente como accesorio para una película llamada Chocolat por un grupo conocido como la Llanes de la Côte. Alrededor de 176 niños y varios adultos unieron fuerzas para darle vida a esta película, cada uno de los cuales aportó su talento creativo a la producción. No sabían que su esfuerzo colaborativo daría lugar a una estatua que infundiría una innegable sensación de inquietud en todos los que la encontraran. La mera apariencia de la estatua del tiburón posee un escalofrío inexplicable que desafía la lógica. Sirve como testimonio del poder del arte para evocar emociones, incluso cuando en el fondo sabemos que es simplemente un objeto inanimado, quizás sea el diseño realista, el aura siniestra que emana o el misterio que rodea su existencia lo que provoca escalofríos. Ya sea que te topes con ella inesperadamente o la busques deliberadamente, el encuentro con esta enigmática estatua de tiburón seguramente dejará una marca imborrable en tus recuerdos. El número 3. El SS Gersopa. El SS Gersopa, un barco mercante británico, tuvo un destino terriblemente desafortunado en 1941. Durante la Segunda Guerra Mundial, viajaba de la India a Gran Bretaña con una valiosa carga de plata, lingotes, hierro y té cuando fue atacado por un submarino alemán y alcanzado por un torpedo. Lamentablemente, el barco se hundió en las profundidades del Océano Atlántico, a unas 300 millas de la costa de Irlanda. Entre los 86 miembros de la tripulación, solo uno sobrevivió milagrosamente mientras el valioso cargamento se hundía con el barco. Sin embargo, tras una espera de 70 años, en 2011, los restos del SS Gersapa fueron finalmente descubiertos por Odyssey Marine Exploration, una empresa especializada en la exploración de naufragios en aguas profundas. Lo que hizo notable este descubrimiento fue la increíble profundidad a la que se encontró el naufragio, casi 15.000 pies debajo de la superficie del océano. Es uno de los naufragios más profundos jamás encontrados. Este importante descubrimiento abrió el camino para un acontecimiento histórico y extraordinario, la recuperación del tesoro del SS Gersopa.
Durante varios años, Odyssey Marine Exploration llevó a cabo múltiples misiones para rescatar la valiosa carga del barco hundido. Sus incansables esfuerzos dieron tremendos frutos, ya que recuperaron con éxito más de 110 toneladas de plata, con un valor asombroso de más de $200 millones. Grieta de Silfra. Número 2. Silfra es una brecha ubicada en el Parque Nacional Thingvellir, Islandia, que separa la placa norteamericana de la placa euroasiática. Esta grieta, junto con los terremotos que allí se producen, se remonta a 1789, cuando las placas tectónicas comenzaron a separarse. Ofrece una oportunidad única para practicar snorkel y buceo cerca del punto donde los dos continentes se están separando. Actualmente, la brecha se está ampliando a un ritmo de aproximadamente 2 años. Los buceadores pueden adentrarse en una fisura de las placas tectónicas en Silfra, una experiencia exclusiva de este lugar de la Tierra. Los terremotos de 1789 en Thingvellir provocaron la formación de numerosas fisuras. Pero la fisura de Silfra es distinta, está conectado a un manantial subterráneo que se alimenta del agua del cercano glaciar Langjökull. Se necesitan varias décadas para que el agua penetre a través de la lava porosa debajo de la superficie y llegue al manantial que la abastece. El agua de Silfra es excepcionalmente clara, incluso a más de 100 metros de profundidad. Gracias al flujo constante de agua dulce, el agua derretida del glaciar no se congela, lo que hace que el agua de Silfra sea increíblemente pura. Esta pureza es incomparable y no se puede encontrar en ningún otro lugar. Número 1. Parque Subacuático de Esculturas Molinare. El artista británico Jason Dacras Taylor creó el Parque de Esculturas Subacuáticas de Molina ARB. Es una colección de arte moderno expuesta bajo el agua frente a la costa oeste de Granada en las Indias Occidentales. El parque, que abrió al público en mayo de 2006, fue el primero de su tipo en el mundo. Las esculturas de Taylor, hechas a partir de figuras reales de la población local, tenían como objetivo educar a la comunidad sobre el entorno submarino. Estas esculturas de hormigón se colocaron en el fondo del océano, en su mayoría de cara a las corrientes oceánicas. Los diseños variaban desde individuos hasta un círculo de niños tomados de la mano. El parque de esculturas ha sido beneficioso para el medio ambiente ya que atrae turistas y reduce la presión sobre los arrecifes de coral. Está ubicado en el fondo arenoso del océano de la aislada Bahía Molinare. El parque cuenta con más de 65 esculturas de hormigón diferentes que cubren un área de más de 800 y pesan aproximadamente 15 toneladas. Sin embargo, en el agua, las esculturas no pesan ni 15 toneladas. ¿Cuál de estos descubrimientos te parece más extraño? Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo, amigos.